Clases virtuales de física. Vamos a desarrollar el tema trabajo y energía. Primero, la definición sería que trabajo es el producto escalar entre los vectores fuerza y desplazamiento que tiene un cuerpo. Aquí en el dibujo, por ejemplo, observamos esto que se parece a un cilindro, el cual tiene un desplazamiento que lo hemos denominado con este vector R, ¿verdad? Y se le ha estado aplicando una fuerza F, ¿verdad? Y aparentemente entre los dos vectores hay un ángulo θ. Vemos en el dibujo que está el objeto sobre un plano. En el dibujo el cuerpo tiene un desplazamiento R y se le aplica una fuerza F, como habíamos dicho. Y el trabajo se calcula con la siguiente fórmula, que trabajo es igual al vector fuerza, como es producto escalar, se denomina con este puntito, punto por el vector desplazamiento, ¿verdad? Ahorita vamos a aclarar y hacer operaciones ya prácticamente con esta forma de hacerlo. La unidad de trabajo J es joules, y donde un joules equivale a un newton metro, que usted lo puede deducir. Como ustedes saben, la fuerza es newton y el desplazamiento es metro. La combinación de las dos dan newton metro y esa es la unidad de trabajo, que se va a llamar joule. Es una unidad compuesta. Muy bien. Las formas para calcular trabajo. Vamos a ver tres fórmulas en que usted podría hacer el cálculo del trabajo. La primera es mediante vectores unitarios, que tiene que ver mucho con lo que acabamos de decir con la fórmula anterior. Dice, los vectores unitarios son vectores de magnitud 1, ¿verdad? Que no tienen unidad, por lo tanto son adimensionales, ¿verdad? Y los más comunes son los tres vectores y sombrerito. Como ustedes pueden ver, en lugar de un punto se les agrega este como sombrerito. J sombrerito y la K también sombrerito, que apuntan cada uno a los ejes X, Y y Z, como vemos en el dibujo respectivamente. El I sombrerito apunta en la dirección X. Recuerden, son vectores que solo miden 1. Sirven simplemente para denotar una dirección, nada más. La J sombrerito que apunta en Y. Y la K, el sombrerito que apunta en Z. Entonces estos vectores lo que hacen es eso, apuntar a las direcciones, y la idea es para alguna cantidad saber que va en cada una de estas direcciones. Y JK respectivamente en los ejes X, Y y Z. Se siguen estas reglas con estos vectores, el producto escalar sería el producto escalar de vectores unitarios iguales da 1. Es decir, si multiplicamos una cantidad que tenga el vector unitario y por otra cantidad que también tenga el vector unitario y, del mismo modo con J y J y K, el resultado de estos dos vectores tiene que dar 1, ¿verdad? Y en el caso de que y el producto escalar de vectores unitarios diferentes dan 0. Del mismo modo, si cada cantidad contiene un vector unitario diferente, como por ejemplo I con J, I con K o J con K, incluso no importa el orden, puede ser J con I, puede ser K con I o puede ser K con J, el resultado de esta multiplicación va a ser 0, lo que va a hacer que sea 0 toda la expresión. Muy bien, en este punto hace falta aterrizarlo para verlo con un ejemplo concreto. Entonces veamos el ejemplo 1. Dice, el desplazamiento de un vector está dado por R, y aquí tenemos la utilización de estos vectores unitarios, 3 metros en dirección Y, es decir, en la dirección X, ¿verdad? Más 4 metros J, sombrerito. Calcule el trabajo que hace la fuerza F, que sería menos 2 newton Y más 5 newton J, ¿verdad? Cada uno en sus respectivas direcciones, ¿verdad? Entonces, ahora sí aplicaríamos la fórmula. El trabajo es igual al vector F por el vector R, que sería I en la modalidad de producto escalar. Entonces, como ya sabemos que es cada vector, creamos la misma expresión y entonces nos da para F colocamos menos 2 newton Y más 5 newton J, y para R 3 metros Y más 4 metros J. En este caso lo que haríamos sería utilizar las mismas reglas algebraicas de multiplicación
de términos, ¿verdad? De paréntesis. En este caso, por ejemplo, si 2 newton y lo iríamos a multiplicar por 3 metros y. Advierta aquí que va a quedar un i por i, y se acuerdan, cuando eran iguales, este i por i se va a transformar en el valor 1, ¿verdad? Luego este 2 newton y se multiplicaría por 4 metros j, ¿verdad? Y vean que va a quedar un valor i con j, lo que va a ser 0, lo que de antemano ya estamos diciendo que esta multiplicación de estos dos va a resultar 0. Luego 5 newton j multiplicamos por 3 metros i. Entonces igual, del mismo modo, j con i son diferentes y según las reglas que habíamos dicho de los vectores unitarios en el producto escalar, estos dos darían 0. Por último, multiplicaríamos 5 newton j con 4 metros j, j con j daría 1. Entonces al final, desarrollando lo mismo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Quedaría menos 2 newton i más 3 metros i, ¿verdad? Menos 2 newton i por 4 metros j. Observemos aquí que tenemos un i con j, lo que al final cuando queda i con j, eso da 0 y eso hace que sea 0 toda la expresión. Luego, continuando, 5 newton j por 3 metros i, del mismo modo queda j con i, que son diferentes y por lo tanto quedan 0. ¿Y qué pasó con el anterior? 5 newton j por 4 metros j. Entonces los que quedan iguales y por lo tanto esto este i con este i se vuelve un 1 y entonces al multiplicar, por ejemplo, en este lado menos 2 newton por 3, me quedaría menos 6 newton j, que al final newton metro, disculpen, sería joules. Entonces quedaría 6 joules, menos 6 joules, y de este lado quedaría 20 joules, ¿verdad? Porque estos dos valores sean 1. Entonces al final nos queda menos 6 joules más 20 joules y queda 14 joules. Advierta aquí, en este tipo de operación es importante también notar que son dos vectores que se han multiplicado y el resultado es un escalar. De hecho, de ahí es donde viene el nombre de producto escalar, ¿verdad? Porque son dos vectores que al multiplicarlo devuelven un escalar. Otro nombre que se le llama puede ser producto punto, porque normalmente se usa como el operador un punto. Muy bien. Ahora, continuando, vamos a ver, estábamos viendo las formas para calcular el trabajo. Esta sería la segunda fórmula, multiplicando componentes iguales. Aquí lo que vamos a decir es que en realidad se trata del mismo proceso anterior, pero puede resultar más fácil verlo como una fórmula. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, si vamos a repetir vamos a volver al punto anterior, al final los que sobreviven son los que son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si se multiplicaron los i con i y los j con j. Entonces al final lo que podemos proceder es simplificarlo y transformar esto como una fórmula. Vean que al final fue lo que se multiplicó menos 2 newton por este 3 metros que quedó acá, ¿verdad? Y después 5 newton por este 4 metros, ¿verdad? Que quedó acá. Entonces, es decir, se multiplicaron los términos i con i y los j con j. Entonces podemos hacer esto ya como una fórmula. Entonces podríamos desarrollar esta fórmula que sería todos los x con x, todos los y con y, más todos los z con z, ¿verdad? En el caso de que existiera también z con z, y si no existe simplemente no se utiliza en la fórmula. Del mismo modo vamos a proceder a este ejemplo 2 que es el mismo anterior, pero vamos a verlo utilizando esta fórmula. El desplazamiento de un vector está dado por r, 3 metros i más 4 metros j. Calcule el trabajo que hace la fuerza menos 2 newton i más 5 newton j. Es el mismo ejercicio anterior, pero lo que vamos a hacer es desarrollarlo, digamos así, como si fuera una fórmula. Entonces lo que podemos hacer es sacar los valores, las componentes. Por ejemplo, para este vector, el que va en i es el valor x, sería menos 2 newton. Después el que va en j sería fy, 5 newton. Del mismo modo con r, el que va en i sería el x y el que va con j sería el y. Entonces sería rx sería 3 metros y 3 metros nada más, y ry sería 4 metros. Muy bien,
Ya visto así, simplemente es aplicar la fórmula. Como no existe z, simplemente no se utiliza. Y entonces sería que el trabajo es menos 2 por 3, es decir, todos los x con x, este menos 2 por este 3, más 5 por 4, es decir, este 5 con este 4. Y visto así, vean que nos vuelve a quedar lo mismo. Menos 6 más 20 es 14 joules, que fue el mismo resultado anterior. Entonces se podría considerar que este es como una segunda forma de calcular el trabajo, ¿verdad? Que prácticamente es la que se recomendaría optar, porque vean que es como más sencillo al final. Luego tendríamos esta tercera forma, que es multiplicando magnitudes y ángulos. Entonces la fórmula sería esta, que el trabajo simplemente es la magnitud de f por r por el cos de zeta. Advierta aquí que es la magnitud, no es el vector, y la magnitud de cada vector se tiene que sacar por Pitágoras, ¿verdad? Se utilizaría Pitágoras para poder saber cuánto es la magnitud de f y cuánto es la magnitud de r. Ok, hagamos este ejemplo 3. Si en la figura la magnitud de la fuerza es 7 newton, la del desplazamiento es 6 metros y el ángulo entre estos vectores es 60 grados, calcule el trabajo. Bueno, aquí ya está dado todo, ya están dadas todas las magnitudes, por lo tanto simplemente es aplicar la fórmula. Trabajo sería 7 newton por 6 metros por cos de 60 grados. Y al final todo esto queda joules simplemente, entonces al final queda 21 joules, ¿verdad? Vamos, ya tendríamos las tres fórmulas de hacer el cálculo del trabajo. Desarrollemos este ejemplo 4. ¿Cuál es el ángulo entre el vector desplazamiento dado por r 3 metros y más 4 metros j y la fuerza F menos 2 newton y más 5 newton j? Entonces, ¿cómo sería el ángulo? Bueno, vamos a colocar todas las fórmulas que hemos visto hasta el momento en una sola. Que al principio lo que vimos era que trabajo es el vector f por el vector r. Al final habíamos dicho que resulta más sencillo solamente multiplicar componentes del mismo eje, fx por rx, fy por ry, fz por rz. Y al final dijimos que también se podía multiplicar las magnitudes f por r por el cos de zeta. En este caso, lo más sencillo sería utilizar todos estos valores que tenemos acá, ¿verdad? Es decir, solamente esta parte. Muy bien. Entonces, esta parte la vamos a sacar, digamos, por aparte y vamos a despejar el cos de zeta. Entonces, si despejamos el cos de zeta, este término fr pasa a dividir, ¿verdad? Al otro lado. Este fr no lo estamos fx, z por rz no existe, entonces no se utiliza. Y al final nos queda que cos de zeta es este término que tenemos aquí. Fx por rx más fy por ry. Y este fr pasó. Recuerden lo que habíamos dicho, que la f y la r son las magnitudes y se tienen que sacar con sus componentes por Pitágoras. Entonces de este modo se sacaron así. Se sacan con raíz cuadrada, es decir, lo que estamos sacando, la magnitud es como la hipotenusa, ¿verdad? Raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Y el otro igual, raíz cuadrada de f de rx al cuadrado más ry al cuadrado. Muy bien. En este caso ahora solo lo que nos queda es sustituir los valores. Ya sabemos que los x son los que van con los y los y los que van con las j. Aquí hemos sustituido el fx menos 2 por 3 más 5 por 4, ¿verdad? Que corresponden a cada uno de estos valores si ustedes se ponen a analizarlo. Y aquí las raíces cuadradas. No hace falta poner el signo negativo. Si se pone está bien, pero recuerden que al estar elevado al cuadrado siempre queda positivo. Y entonces al desarrollar toda esta expresión podemos simplificar esto y nos queda que cos en este caso es 0.52. Luego ya, como lo que se pide es averiguar el ángulo entre los dos, simplemente se despeja colocando la función inversa, lo que significa que zeta es cos a la menos 1 de 0.52, lo que nos da 58,7 grados. Muy bien, y así hemos desarrollado un bonito ejemplo de cómo averiguar el ángulo entre dos vectores. Procedamos ahora al ejemplo 5. Dice así:
De acuerdo a la siguiente figura, una caja de 8 kilogramos tiene un coeficiente de rozamiento cinético de 0.3, se desplaza horizontalmente por el suelo 12 metros. Calcule el trabajo de cada una de las fuerzas indicadas, ¿verdad? Entonces aquí vemos el dibujito que coincide un poquito, sí, con lo que está expresado. La caja es de 8 kilogramos, tenemos la fuerza del peso, una fuerza de reacción que es la normal, la fuerza que se aplica que es 25 newton con 30 grados, ¿verdad? El desplazamiento dicen que es 12 metros y eso está representado, ¿verdad? Hay una fuerza de rozamiento cinético y lo que nos dan es el coeficiente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos a proceder primero tal vez por la normal y el peso. Dice, tanto la normal como el peso, que el peso sería masa por la gravedad, forman 90 grados con el desplazamiento. Entonces aplicaríamos, vamos a ver, si aplicamos la fórmula, por ejemplo, en el trabajo para el cálculo de la normal. Sería la normal por el desplazamiento por el ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la normal y el desplazamiento? Si ustedes se ponen a ver, son 90 grados, ¿verdad? Aquí entonces, es decir, recuerden que aquí, digamos, si colocáramos entre estos dos, es 90 grados. Lo mismo para el peso, ¿verdad? Entonces, al colocar cos de 90 grados, tal vez ustedes se acordarán que el cos de 90 resulta ser 0, lo que de una vez invalida o hace nula toda la expresión. Es decir, la normal no hace trabajo, ¿verdad? Hace nula toda esta expresión que sería igual a 0. Por lo tanto, no fue necesario calcular la normal para resolver esto, ni colocar el desplazamiento, porque al final siempre va a ser 0. Aquí podemos deducir una regla, que siempre una fuerza que es perpendicular al desplazamiento no hace trabajo, ¿verdad? Entonces, esta sería una regla. Una fuerza perpendicular al desplazamiento no hace trabajo, ¿verdad? No hace trabajo. Ok, ¿qué opinarían, digamos, de la siguiente fuerza, que sería el peso? Como ustedes pueden ver, el peso también tiene la misma condición. Forma 90 grados con el desplazamiento, ¿verdad? Vean que el peso va para abajo y el desplazamiento va para la derecha. Ambos forman 90 grados. Entonces, al hacerlo, el trabajo del peso es fuerza por desplazamiento por el cos del ángulo, que en este caso también es 90 grados, ¿verdad? Y entonces queda igual, del mismo modo, 0, porque el cos es 0. Entonces, tanto la normal como el peso en esta situación no es en trabajo. En el caso del peso, aquí no está en el dibujo, pero si fuera en un plano inclinado, el peso sí podría hacer trabajo en un plano inclinado. Pero la normal siempre es perpendicular a la superficie, por lo tanto la normal nunca va a hacer trabajo, porque siempre cumple esta regla, que una fuerza perpendicular al desplazamiento no hace trabajo, y ese es el caso de la normal, siempre es perpendicular al desplazamiento. Muy bien. Vamos a proceder con otras fuerzas, continuando con el ejercicio. Vamos a ver con la fuerza de 25 newton. Entonces el trabajo de la fuerza de 25 newton sería fuerza, que es 25, por el desplazamiento, que es 12, por el cos de 30. Como vemos aquí, ese es el ángulo que hay entre los dos vectores, entre el desplazamiento y la fuerza, y al desarrollarlo nos da que es 260 joules, ¿verdad? Y por último, solamente nos queda la fuerza de rozamiento, que en este caso sí involucraría más cálculo, porque la fuerza de rozamiento es dependiente de la normal, ¿verdad? Entonces hay que calcular primero la normal. Dice, para la fuerza de rozamiento hay que calcular primero la normal. ¿Cómo se calcula la normal? Haciendo sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerza en Y significa la normal para arriba. Recordemos que esta fuerza se puede descomponer en dos valores, ¿verdad? Tenemos esta componente que es en X y esta componente que es en Y. La componente en Y se calcula con el sen y esta con el cos, ¿verdad? Esta con la función sen de 30 y esta con el cos de 30, pero obviamente multiplicándole la hipotenusa, que es 25, ¿verdad? Y este también. Entonces, al multiplicarle,
Vamos a despejar la normal. En este caso, si usted quiere despejar, puede pasar este al otro lado y este al otro lado cambiándole los signos. Y entonces nos queda que la normal es masa por la gravedad menos la fuerza por el CEM de 30, ¿verdad? Porque vean que son las fuerzas las que van para arriba. Vamos a sustituir los valores. La masa ya la conocemos, que era 8 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8. La fuerza es 25 como por el CEM de 30, ¿verdad? Y al final nos queda que la normal es 65,9 newton. ¿Y la normal para qué sirve? La normal sirve para calcular la fuerza de rozamiento cinética, que en este caso sería entonces, la formulita es normal por el coeficiente de rozamiento, que nos daría esos 65,3 por 0,3 y nos da 19,8 joules, serían, no lo pusimos acá. Luego, ya teniendo la fuerza de rozamiento, sería esta fuerza, este vector de fuerza por este desplazamiento por el ángulo que hay entre los dos. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la fuerza de rozamiento y este vector? Como vemos, son dos vectores que se oponen. Entonces, la única forma sería que fuera 180 grados, ¿verdad? Tal vez voy a hacerlo aquí, representarlo con un dibujo. Si un vector va para este lado, digamos que en este caso es la fuerza de rozamiento, y el otro vector va para allá, que en este caso sería el vector de desplazamiento, ¿verdad? Ambos aquí, entre ellos se forma 180 grados. Entonces, del mismo modo, la formulita nos quedaría así. Trabajo de la fuerza de rozamiento cinético sería la fuerza de rozamiento cinético, que ya la tenemos calculada, por el desplazamiento por el cos de 180, que es el ángulo entre los dos. Bueno, resulta que el cos de 180 grados ya sabemos que es menos 1, y entonces al final lo podemos simplificar, y en lugar de estar escribiendo cos de 180 podemos escribir menos 1, y entonces nos daría 19,8 por 12, y eso al final nos queda negativo, menos 237 joules, que en este ejemplo. Y aquí podemos deducir otra regla, que la fuerza de rozamiento siempre va a producir un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque siempre se opone al desplazamiento. O en otra regla sería esta: toda fuerza que se opone al desplazamiento siempre va a producir un trabajo negativo. Muy bien. Para terminar, vamos a hacer una serie de preguntas finales que tiene que ver con conceptos, ¿verdad? Preguntas finales conceptuales. Veamos la 1. Dice, en la figura, si la caja asciende, ¿cuál trabajo es positivo? ¿El de la fuerza que ejerce el trabajador sobre la caja o el peso de la caja? Pensémoslo un ratito. Vean que la caja, digamos, estaba a este nivel y ascendió hacia arriba. La fuerza que está aplicando el trabajador sobre la caja, ¿para dónde es? Es para arriba, ¿verdad? El peso que ejerce la caja es hacia abajo. Entonces, lo que pregunta es cuál trabajo es positivo. La única forma es que tanto la fuerza como el desplazamiento tengan la misma dirección, ¿verdad? Porque entonces, si los dos tienen la misma dirección, el ángulo entre estos dos vectores es 0, ¿verdad? Y eso nos da cos de 0 igual a 1, positivo, ¿verdad? En este caso, entonces, el trabajador, porque la fuerza que aplica es hacia arriba y el desplazamiento también, ¿verdad? Ambos tienen la misma dirección. Veamos esta otra pregunta. A raíz de lo anterior también podemos preguntar, cuando el trabajo de la fuerza de gravedad es positivo, ¿cuándo el trabajo de la fuerza de gravedad es positivo? ¿Cuando un cuerpo sube o baja? Como vimos en el anterior ejercicio, el trabajo de la fuerza de la gravedad, aquí era masa por la gravedad, tienen direcciones opuestas. Entonces la única forma, aquí en este caso, el trabajo de la fuerza de gravedad sería negativo, porque va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Entonces el ángulo entre estos dos sería 180 grados y de eso da menos 1. Entonces la única forma es cuando un cuerpo baja, entonces la fuerza de la gravedad está haciendo trabajo positivo, ¿verdad? Y entonces dice cuando baja, porque así tanto la fuerza de gravedad como la dirección del desplazamiento tienen la misma dirección, lo que significa que el ángulo es 0 y lo que significa que el cos de 0 queda 1. Pasemos a la pregunta 3. Toda fuerza perpendicular al desplazamiento nunca hace trabajo.
Recuerden que el ejemplo que teníamos era la normal nunca hace trabajo, entonces nunca hace trabajo porque forman 90 grados, ¿verdad? Entonces, sí, nunca hace trabajo, ¿verdad? Porque al formar 90 grados la función cos de 90 es igual a 0 y hace nula toda la expresión. Entonces, entonces es correcto, toda fuerza perpendicular al desplazamiento nunca hace trabajo, entonces correcto, de así, ¿verdad? Ahora, pregunta 4, ¿por qué la fuerza normal nunca hace trabajo? Por el mismo principio que habíamos dicho, porque es perpendicular, ¿verdad? Porque siempre es perpendicular el desplazamiento y toda fuerza perpendicular nunca hace trabajo. Luego, en el dibujo, la mano del caballero hace fuerza hacia arriba y él se desplaza hacia adelante. ¿La fuerza de la mano hace trabajo? Vemos que la fuerza de él, aquí como está notando la flecha, es hacia arriba, forman 90 grados los dos. Entonces ahí en este caso la fuerza de la mano no hace trabajo, porque la única forma es si la caja subiera o bajara, pero en este caso no se está cumpliendo esa condición y entonces la fuerza de la mano hace trabajo. La respuesta es no. La fuerza de la mano solo haría trabajo si la caja sube o baja, y en este caso la fuerza de la mano y el desplazamiento son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, es decir, si alguien transporta una caja y se desplaza, la fuerza de la mano no hace trabajo, ¿verdad? Tampoco la fuerza de la gravedad. Ahora, si empujas una pared inmóvil, si hace trabajo, entonces ya tendríamos que recurrir a la fórmula que trabajo es fuerza por desplazamiento y no hay desplazamiento. Entonces, no, porque tiene que haber desplazamiento, ¿verdad? Si se está aplicando fuerza, aunque aplique fuerza, no hay desplazamiento y por lo tanto no hay trabajo, porque es necesario ese requisito, ¿verdad? Luego, esta pregunta, vamos a ver, ¿te cuesta trabajo pensar? Bueno, la respuesta sería, desde el punto de vista de la física, no se hace trabajo al pensar porque no hay ni fuerza ni desplazamiento. Tal vez desde otro punto de vista psicológico o biológico, ¿verdad? Pero desde el punto desde el punto de la vista de la física, el trabajo es algo que se desarrolla con la fórmula, como habíamos definido, que es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? Luego, esta última pregunta, y terminamos, dice, ¿con qué fórmula asociaría cada dibujo? Y vemos a la izquierda 4 dibujos. Por ejemplo, es como una caja que se desplaza, tiene un desplazamiento X, se le aplica en el primer caso una fuerza con un ángulo, en el segundo una fuerza perpendicular, en el otro una fuerza que va alineada al desplazamiento, ¿verdad? Es decir, en la misma dirección del desplazamiento, una fuerza contraria al desplazamiento. ¿Cómo lo asociaríamos? Aquí tenemos todas las fórmulas. La primera trabajo es F por X, otra es trabajo menos F por X, la otra es trabajo de 0, la otra es trabajo Fx por el cos de zeta. Bueno, en el primer dibujo obviamente es la única que tiene ángulo, entonces, y sería como la más genérica, entonces la podemos asociar con esta fórmula, ¿verdad? El primer dibujo. El segundo dibujo vemos que la fuerza forma 90 grados con el desplazamiento. Ya habíamos dicho que cuando forman 90 grados el trabajo siempre es 0, nunca se hace trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, esta la asociamos con la que el trabajo es 0. Después, en esta, tanto la fuerza como el desplazamiento van alineados. Aquí el ángulo sería 0 y el cos de 0 nos queda un 1. Por lo tanto, la fórmula queda simplificada. En otras palabras, siempre podríamos recurrir a esta fórmula cuando la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, que también se le llama trabajo es fuerza por desplazamiento simplemente, ¿verdad? Y en la última, la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento, ¿verdad? Y habíamos dicho que eso produce 180 grados, que al final cos de 180 grados nos queda un menos 1 y al final queda la fórmula que trabajo es menos Fx, ¿verdad? Con un negativo. Muy bien. Y eso sería todo en esta presentación. Muchas gracias.